El interruptor de la luz hizo el mismo clic suave que hacía 20 años cuando entré por primera vez en esa oficina. En aquel entonces era un rincón polvoriento con bombillas parpadeantes, una silla plegable y una pizarra blanca con garabatos ajenos. Ahora era una esquina con paredes de cristal, muebles ergonómicos y una placa que decía arquitecto jefe de sistemas durante unos 12 segundos más. Me quedé allí, con las manos en el interruptor, viendo cómo la luz fluorescente del techo se apagaba por última vez. Mi planta de la oficina se marchitó como si también hubiera oído la noticia. La foto mía con el antiguo cofundador seguía en la estantería, ligeramente torcida. Nunca la arreglé. Quizás sabía que este día llegaría. El pasillo de afuera zumbaba con el murmullo sordo de la gente que fingía indiferencia. Cuando llevas tanto tiempo en una empresa como yo, tu nombre se convierte en un susurro que los gerentes miran con atención en los gráficos y los becarios buscan en Internet. Y, sin embargo, puedes desaparecer con una frase de recursos humanos engreída, ensayada y aséptica. Es extraño dejar un trabajo que prácticamente criaste desde la infancia. Cuando me uní a Etax Software Solutions, el código fuente estaba improvisado con cinta adhesiva por dos tipos que trabajaban desde un apartamento que olía a comida rápida y a arrepentimiento. El servidor estaba literalmente debajo de la cama de alguien. Escribí la primera línea de lo que un día se convertiría en un paquete de software de $500 millones en una computadora portátil prestada mientras un gato caminaba sobre mi teclado. No solo construí el sistema. Yo era el sistema, desde los protocolos de inicio de sesión hasta el motor de informes y la interfaz de la base de datos codificada a mano. Lo diseñé todo. Finalmente reemplazamos la interfaz con algo más elegante, pero el núcleo siguió siendo mío. Construí la cosa como si fuera el hijo que nunca tuve. Mientras otros departamentos organizaban happy hours y se iban temprano a casa, yo me quedaba escribiendo parches e incorporando a cada nuevo director de tecnología que llegaba creyéndose el próximo gran visionario. 3 directores ejecutivos vinieron y se fueron, pero ninguno de ellos jamás cuestionó mi lugar. No era llamativo. No era ruidoso. Pero cuando la aplicación fallaba a las 2 de la mañana o los certificados de seguridad caducaban en Nochevieja, me llamaban. Vi fusiones, auditorías, demandas y matrimonios gestionados por los canales internos de la oficina. Recursos Humanos intentó bloquear ciertas palabras una vez y, sin querer, desconectó toda la base de conocimientos. Y cada vez, con calma y discreción, lo solucionaba. Mantenía todo en marcha mientras otros se entretenían en sus despachos. Y entonces apareció Brandon Cole. Brandon era de esos tipos que dicen, volvamos al tema, como si fuera una demostración de poder, y usa un perfume que huele a ambición quemada. La firma de capital privado lo había contratado para modernizarnos, lo que en realidad significaba eliminar todo lo que no fuera nuevo y reluciente. Para él, yo no era ninguna de las dos cosas. Era código heredado en forma humana. Entró pavoneándose con sus palabras de moda plastificadas y diapositivas llenas de cosas como la monetización sinérgica y las revoluciones nativas de la nube. Una vez le pregunté qué era un clúster de Kubernetes, solo por curiosidad. Dijo que no se había metido en los detalles, lo que en lenguaje ejecutivo significa, lo busqué en internet y sigo sin entenderlo. Aún así, sonreí, asentí, hice mi trabajo y mantuve el sistema en funcionamiento. Esta mañana, la asistente de Brandon, Kendall, me envió un mensaje a las 9:42. ¿Puedes pasar a la oficina ejecutiva para una breve charla? El mensaje parecía indicar que iba a recibir una taza de la empresa o una advertencia sobre algún nuevo protocolo de seguridad, no la horca. Lo supe en cuanto abrí la puerta. Brandon estaba sentado en su sillón de cuero como un gato que acaba de descubrir cómo abrir el refrigerador. Recursos Humanos lo flanqueaba a ambos lados. Janet Torney y Donald Gable, el equipo Base, estaban sentados con sus portátiles ya abiertos y sus expresiones ya reflejaban preocupación. Brandon se puso de pie, extendiendo la mano. Sé que esto es difícil, Edward, dijo, como si no estuviera a punto de asesinarme profesionalmente. Apreciamos todo lo que has hecho. Llevas mucho tiempo con nosotros. 20 años, dije secamente, solo para que sintiera el peso de la palabra en la habitación.
Cayó como cemento fresco. Sonrió aún más, como si confundiera el reconocimiento con el acuerdo. Bien. 20 años increíbles, pero estamos entrando en una nueva fase. Es hora de modernizarnos. Y, por desgracia, eso significa reestructurar algunos puestos antiguos para dar cabida a nuevos talentos. ¿Lo entiendes? Has tenido una buena trayectoria, concluyó, como si me estuviera dando una palmadita en la cabeza. Se inclinó hacia adelante, probablemente ensayando esto en sueños. Te ofreceremos una generosa indemnización. 2 meses, cobertura médica completa y servicios de recolocación. Entendido, dije, y me puse de pie. Así, sin más. Sin protestar, sin preguntar quién creían que podría mantener el código fuente. Donald Gable tecleaba en silencio en su portátil. Los ojos de Janet se entrecerraron. Brandon ladeó la cabeza como un perro confundido. Vi cómo se posaba sobre ellos. Esperaban lágrimas, tal vez una súplica desesperada. Lo que obtuvieron fue silencio, tan tranquilo que se volvió inquietante. Edward, dijo Brandon lentamente. ¿Hay algo que quieras preguntar? Lo pensé por un instante. Luego dije, no, y me di la vuelta para irme. El pasillo de afuera se sentía más frío de lo que debería. La gente me miraba, luego apartaba la vista rápidamente, como si el contacto visual pudiera costarles el puesto también. Cobardes, todos ellos. Yo había incorporado a la mitad de ellos, corregido sus errores y aprobado sus solicitudes de vacaciones. Pasé por el foso de operaciones donde alguien estaba calentando pescado en el microondas. Claro que sí. Me dirigí a mi oficina, tomando el camino largo a propósito. Quería que vieran, no para regodearse, solo para presenciarlo. Guardé mi taza de cerámica y mi carpeta de cuero rojo, salí y subí las escaleras. No conduje a casa. Conduje hacia el este, alejándome del parque empresarial, pasando por los centros comerciales idénticos, hacia un lugar que no había visitado en años. Era una pequeña cafetería escondida detrás de una biblioteca pública, un lugar tranquilo con platillos desconchados, sillas disparejas y acceso a internet que solo funcionaba si se lo pedías amablemente. Aparqué, respiré hondo y entré. Me envolvió el calor, con aroma a espresso y canela. La barista, una mujer que trabajaba allí desde que abrió la biblioteca, parpadeó sorprendida. No había estado allí en más de una década. Pedí una galleta de melaza y un café, y luego me senté en una mesa inestable en el rincón del fondo. De mi bolso, saqué la carpeta de cuero rojo. Las esquinas estaban desgastadas y el lomo agrietado por los años de almacenamiento. Dentro estaba el plan maestro de mi silenciosa victoria. La abrí por la primera pestaña, el acuerdo operativo original, fechado hace 2 décadas. En aquel entonces, éramos solo 4 personas compartiendo una oficina prestada y una sola cafetera rota. Yo escribí cada línea de código. Los fundadores lo sabían. No cobré sueldo ese primer año porque estaban gastando el dinero de los inversores solo para mantener la electricidad. Así que, en lugar de dinero en efectivo, firmamos un acuerdo. Fue notariado, escaneado y guardado en múltiples ubicaciones seguras por redundancia. El acuerdo establecía que la propiedad de los derechos de autor del código fuente, las bibliotecas y los ejecutables compilados permanecería en mi empresa fantasma independiente, Apex Loop Systems LLC, hasta que se completara una conversión formal de capital y se documentara por escrito. El sello en la última página de ese documento era un círculo morado descolorido de un notario público en Delaware, firmado una fría tarde de martes cuando no teníamos nada más que esperanza y una tarjeta de crédito compartida. En aquel momento, los cofundadores se rieron, diciendo que éramos demasiado burocráticos y nos preocupábamos por detalles sin importancia, pero aún así firmaron el contrato, deseosos de que yo siguiera programando. Lo llamaron una cláusula provisional. Prometieron que se corregiría una vez que la empresa recibiera su primera ronda importante de financiación, pero nunca sucedió. Nos constituimos como sociedad, crecimos, creamos una cartera de clientes y contratamos a muchísimos desarrolladores de software. Pero la cláusula de cesión quedó en el olvido en medio del auge del crecimiento.
Los directores ejecutivos que sucedieron a los predecesores de Brandon Cole probablemente asumieron que la propiedad intelectual se había transferido años atrás. Y el propio Brandon no sabría reconocer un contrato de licencia ni aunque estuviera impreso en sus costosas camisas de golf. Pasé a la segunda pestaña, que contenía una cadena de correos electrónicos de hace 15 años. Les había recordado a los fundadores que necesitábamos finalizar la cesión de la propiedad intelectual. Su respuesta siempre era la misma: informaremos a nuestro departamento legal cuando tengamos más capacidad. Gracias por mantener los servidores funcionando. Capacidad era su palabra favorita para ignorar un problema. Guardé cada uno de esos correos electrónicos. La carpeta no era solo papel. Era una cronología de su negligencia. Abrí mi computadora portátil personal, la que yo mismo había pagado, que no podían confiscar. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para Jeffrey Hooper, socio principal de una firma de renombre en el centro. Adjunté escaneos de alta resolución del acuerdo y las cadenas de correos electrónicos. Expliqué que me acababan de despedir sin causa justificada y que mi empresa, Apex Loop Systems LLC, estaba revocando la licencia implícita para el núcleo del software. Jeff respondió en 10 minutos. No perdió el tiempo con jerga legal. Simplemente escribió que, si esos documentos eran auténticos, la Junta estaba a punto de vivir la peor semana de sus vidas profesionales. Programó una reunión para las 2 de la tarde en su oficina. Cerré mi portátil y le di un mordisco a la galleta de melaza. Estaba dulce y especiada, tal como la recordaba. Me senté en la tranquila cafetería, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. Durante 20 años, mi teléfono había vibrado cada hora con alertas del sistema, fallos del servidor y mensajes frenéticos de desarrolladores que no entendían sus propios sistemas. Ahora la pantalla estaba en blanco. El silencio era absoluto. Ya no era responsable de sus fallos. Ya no era el fantasma en su máquina. Querían sangre nueva. Y ahora tendrían que ver qué pasaba cuando la sangre vieja dejaba de bombear. A las 10:17 de la mañana, el sistema iniciaría su primer intercambio de autenticación rutinario. El paquete de software estaba diseñado para verificar su clave de licencia principal cada 24 horas con una base de datos alojada en un servidor propiedad de Apex Loop Systems LLC. Era una medida de seguridad que había implementado años atrás para evitar que los clientes piratearan nuestra plataforma. Dado que mi acceso había sido revocado y mi empresa ya no cooperaba, ese intercambio fallaría. El cifrado de la base de datos era robusto, basado en un protocolo criptográfico que requería un doble intercambio. Había diseñado este protocolo específicamente para proteger la propiedad intelectual de nuestro software de la competencia, pero ahora servía como mi propio escudo protector. Miré por la ventana mientras las primeras gotas de una fuerte tormenta comenzaban a golpear el cristal. En el centro de la ciudad, los rascacielos del distrito financiero estaban envueltos en una espesa niebla gris, que reflejaba el ambiente que pronto invadiría la sala de juntas de Apex. La plataforma no se bloquearía de inmediato. En cambio, comenzaría a bloquear las funciones administrativas. Primero, la facturación a los clientes se detendría. Luego, los portales administrativos se cerrarían. Para el mediodía, toda la base de datos sería inaccesible para cualquiera que no tuviera la clave maestra, y la única copia de esa clave estaba en mi carpeta de cuero rojo. A las 10:17 de la mañana, los primeros síntomas del colapso silencioso comenzaron a aparecer en los paneles de control de la empresa. El portal de atención médica de la costa este, nuestra mayor integración con clientes, falló durante el inicio de sesión para 6 administradores de hospitales que intentaban obtener informes trimestrales. 5 minutos después, un procesador de reclamaciones de seguros reportó 3 errores internos consecutivos en la base de datos. El panel de control mostraba un mensaje que indicaba que el módulo de cifrado principal no respondía. A las 10:26, un contratista del gobierno de Washington dejó un mensaje de voz a nuestro equipo de éxito del cliente, exigiendo saber por qué su panel de análisis personalizado estaba completamente en blanco. Un sistema de software empresarial masivo no implosiona con un fuerte estallido. Se agrieta silenciosamente, celda por celda, hasta que toda la estructura se derrumba bajo su propio peso.
En la sala de operaciones, Matthew, el desarrollador junior que había pasado el último año trabajando en migraciones de bases de datos, miraba fijamente los registros de errores con los ojos muy abiertos. Observaba la consola de diagnóstico mientras los fallos se acumulaban. Los errores caían en cascada como una avalancha de texto rojo en sus pantallas de alta resolución. Tenía un teclado mecánico personalizado y sus dedos volaban sobre las teclas, intentando rastrear el origen de la conexión. Podía oír el zumbido de los ventiladores de refrigeración en la sala de servidores al final del pasillo, que parecía hacerse más fuerte a medida que aumentaba el pánico en la oficina. El flujo de autenticación no solo se había detenido, sino que estaba bloqueado. Las bases de datos de backend rechazaban las credenciales con un simple error de permisos. Los registros mostraban que el acceso se denegaba por autorización insuficiente. No se trataba de un problema de enrutamiento de red ni de configuración del cortafuegos. El propio sistema se negaba a reconocer los servidores. Los módulos principales, que yo había escrito durante mi primer año y envuelto en una capa personalizada de protocolos criptográficos, estaban completamente bloqueados. Las claves de seguridad habían caducado y el sistema exigía un nuevo código de validación que solo el servidor de mi empresa podía generar. Dado que Brandon Cole había desactivado mi correo electrónico y mi cuenta de la empresa, también había cortado la única conexión activa entre la plataforma y la base de datos de licencias. A las 11 de la mañana, Brandon estaba de pie en medio de la sala de servidores. No tenía nada que hacer allí. Caminaba de un lado a otro entre los estantes de servidores que parpadeaban como un gerente desesperado tratando de encontrar un interruptor físico que accionar. Les gritó al equipo, exigiéndoles que reiniciaran todo el sistema. Julia, la ingeniera principal de DevOps, parpadeó incrédula ante su ignorancia. Explicó que un simple reinicio no solucionaría la falta de una clave de licencia. A Brandon no le importó. Les ordenó que borraran la caché y reiniciaran los contenedores. Estaba gritando órdenes que no tenían ningún sentido técnico. Matthew abrió la ventana de la terminal e intentó ejecutar un comando traseroute. La salida fue una serie de asteriscos y una sola línea de texto que decía Apex Loop Systems LLC, mostrando una dirección en Delaware. Intentó sobreescribir los registros del servicio de nombres de dominio en el enrutador local, con la esperanza de falsificar el handshake de autenticación. Pero tan pronto como ingresó el comando de sobreescritura, la terminal arrojó un error crítico. La advertencia indicaba que la protección contra manipulaciones estaba activada y que se requería una confirmación de licencia secundaria en un plazo de 5 minutos, de lo contrario, se ejecutaría el aislamiento completo del sistema. Julia lo agarró del brazo y le dijo que se detuviera. Le advirtió que si activaba el protocolo de aislamiento, perderían todos los contenedores de bases de datos activos y la empresa quedaría completamente paralizada antes del almuerzo. Matthew palideció mientras señalaba el monitor de diagnóstico. Las consultas activas estaban en un bucle sin salida y todas las opciones de reserva fallaban. Brandon, rojo de ira, ordenó al equipo de ingeniería que escribiera un parche de emergencia para eludir la rutina de autenticación. Julia dio un paso al frente, negando con la cabeza. Explicó que los módulos principales estaban protegidos por un cifrado robusto y que cualquier intento de modificar los binarios sin la clave privada activaría un protocolo de seguridad de autodestrucción. Este protocolo borraría inmediatamente la caché de la base de datos local para prevenir una posible intrusión, deteniendo las operaciones por completo. La pérdida de esos datos costaría millones y provocaría demandas inmediatas. Al mediodía, un tercio de la base de datos del cliente era completamente inaccesible. Los representantes de ventas atendían decenas de llamadas furiosas de compradores corporativos frustrados. Los canales de chat internos de la oficina colapsaban con preguntas sobre quién había modificado el enrutamiento principal y por qué habían cambiado las claves de seguridad. Fue entonces cuando Julia descubrió la verdad. Rastreó los repositorios de código activos y notó que el esquema de la base de datos no estaba alojado en sus servidores locales. Se estaba extrayendo dinámicamente de un servidor remoto propiedad de Apex Loop Systems LLC. Recordó haber visto ese nombre en la documentación original, pero nunca lo había cuestionado. Envió un mensaje urgente al canal de sistemas,
preguntando si alguien tenía las credenciales para la consola remota. La respuesta fue un silencio rotundo. Brandon regresó furioso a su oficina ejecutiva, con el rostro enrojecido por la ira. Exigió un mapa completo de la infraestructura activa. Cuando los ingenieros mostraron el mapa de red en la pantalla de la sala de conferencias, vieron enormes zonas grises. Ramas enteras de la base de datos estaban fuera de línea, marcadas como no autorizadas. El sistema estaba tratando a la propia empresa como un intruso. Desde mi asiento en la tranquila cafetería, revisé el estado de la red con una herramienta de monitoreo personal que había creado años atrás. El panel mostraba miles de solicitudes fallidas y cientos de incidencias críticas. Mi abogado, Jeff, me envió un breve mensaje confirmando que nuestros documentos estaban listos para la reunión de la tarde. Tomé otro sorbo de café. La tormenta se avecinaba, y Brandon Cole estaba a punto de descubrir que no se puede dirigir una empresa de software si no se es dueño del software. A las 2 de la tarde, la sala de juntas de Apex Software Solutions era un caos absoluto. El ambiente estaba cargado de tensión y olía a café rancio. Brandon Cole, sentado a la cabecera de la mesa con la corbata suelta, miraba fijamente una impresión de la arquitectura del software. Roger, el asesor jurídico de la empresa, permanecía de pie cerca de la pantalla del proyector, con el rostro pálido y serio. Había pasado las últimas 3 horas revisando el registro mercantil y los documentos originales de constitución de hacía 2 décadas. Los miembros del consejo permanecían en silencio, algunos paseaban junto a las ventanas, mientras que otros consultaban las cotizaciones bursátiles en sus tabletas. El valor de su empresa se esfumaba con cada minuto de inactividad. Roger no perdió el tiempo. Explicó a los miembros de la junta directiva reunidos que tenían un problema catastrófico. El código fuente principal de su plataforma de software de $500 millones no pertenecía a la empresa. Estaba registrado a nombre de Apex Loop Systems LLC, una empresa fantasma propiedad exclusiva de Edward Langford. Roger señaló el acuerdo operativo original de 2006. Levantó el documento, mostrando las firmas de los fundadores originales, incluidos George Vance y Walter Croft. La cesión de la propiedad intelectual nunca se había formalizado. Según la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, específicamente el Título 17, Sección 106 del Código de Estados Unidos, la empresa de hardware poseía los derechos exclusivos para reproducir, distribuir y exhibir la arquitectura del software. Walter Croft, que había permanecido callado durante la reunión, habló de repente con voz temblorosa. Recordó que cuando buscaban su primera inversión de capital de riesgo, los abogados del fondo habían preguntado sobre la transferencia de la propiedad intelectual. Walter les había dicho que se estaba gestionando, pero nunca había confirmado la finalización de la transferencia. Lo admitió ante la junta directiva, y varios miembros negaron con la cabeza con incredulidad ante tal negligencia. Para colmo, Roger sacó una serie de correos electrónicos de los últimos 5 años. Los leyó en voz alta a la junta. En uno de ellos, Edward le había escrito a Brandon solicitando programar una revisión para finalizar la transferencia de licencias del núcleo de la base de datos y el módulo de enrutamiento principal, propiedad de Apex Loop Systems LLC. La respuesta escrita de Brandon se mostró en la pantalla. Había escrito que no era una prioridad en ese momento y que necesitaban centrarse en la modernización y la velocidad, prometiendo retomar el tema el próximo trimestre. Los miembros de la junta miraron a Brandon con incredulidad. Un representante de la firma de capital de riesgo se quitó las gafas, frotándose la frente con frustración. Señaló que la empresa había gastado millones en la comercialización de un producto que ni siquiera les pertenecía. Brandon golpeó la mesa con la mano, argumentando que habían estado usando el software durante 20 años, lo que les otorgaba un derecho implícito sobre él. Roger negó con la cabeza. Explicó que al despedir a Edward sin causa justificada y cortarle el acceso, habían rescindido el acuerdo de licencia implícito. Sin una licencia válida, cada minuto que el software estaba en funcionamiento constituía una infracción directa de los derechos de autor de Edward. Les advirtió que las indemnizaciones federales por infracción intencionada de derechos de autor podrían ascender a millones de dólares, y que un tribunal podría emitir una orden judicial inmediata para cerrar sus servidores de forma permanente.
Desesperado por encubrir su error, Brandon sugirió que simplemente redactaran un formulario de sesión retroactiva, le pusieran una fecha anterior y lo archivaran en los documentos antiguos. Sugirió que firmaran con el nombre de Edward, alegando que se trataba solo de un descuido administrativo. Roger lo interrumpió de inmediato con voz fría y cortante. Le advirtió a Brandon que falsificar una firma en un contrato corporativo es un delito grave según el artículo 470 del Código Penal de California. Explicó que cualquier documento de este tipo sería nulo de pleno derecho, es decir, completamente inválido desde el principio. Roger dejó claro que no participaría en actividades delictivas para ocultar la incompetencia de Brandon. Los miembros de la Junta murmuraron en señal de acuerdo, horrorizados ante la sugerencia de falsificación. De repente, el altavoz en el centro de la mesa cobró vida. El fundador, George Vance, llamaba desde su viñedo en Europa. Su voz, cargada de rabia, resonaba a través del altavoz. Había recibido las alertas de emergencia de sus clientes más importantes. Exigía saber por qué el sistema estaba fuera de servicio. Cuando Roger le explicó la situación, George perdió los estribos. Gritó por la línea, exigiendo saber por qué su plataforma de $500 millones estaba registrada a nombre de Edward. Brandon intentó explicar que Edward era solo un empleado veterano que mantenía a la empresa como rehén. George lo interrumpió, gritando que Edward era el arquitecto que había construido los cimientos de la empresa. George afirmó que Brandon había despedido a la única persona que no podían permitirse perder. Ordenó a la junta directiva que suspendiera a Brandon de toda autoridad operativa de inmediato. George dejó claro que aceptarían cualquier condición que Edward exigiera para restaurar el sistema. Les dijo que hicieran lo que fuera necesario para salvar la empresa. Al otro lado de la ciudad, me encontraba en la oficina de Jav, en el piso 23. La oficina era tranquila y tenía vistas al puerto. Jav estaba revisando el borrador final de la propuesta de licencia. Me miró y sonrió, señalando que la junta estaba en un rincón. Me preguntó si estaba listo para enviar los términos. Asentí. Durante 20 años, había mantenido el sistema en funcionamiento, aceptando salarios promedio mientras los ejecutivos recibían bonificaciones enormes. Ahora los papeles se habían invertido. La reunión estaba programada para las 4 de la tarde en la sala de conferencias principal del bufete de abogados de Jav. Cuando llegó el equipo legal de Apex, parecían agotados. Roger, el asesor jurídico general, estaba sentado frente a nosotros, flanqueado por 2 abogados externos. Brandon Cole estaba notablemente ausente, ya que había sido suspendido de sus funciones. Jeff no perdió el tiempo. Puso nuestra propuesta sobre la mesa. Jeff se recostó en su sillón de cuero, cruzó las piernas y bebió un sorbo lento de agua. Miró a los abogados externos y sonrió, con una expresión tranquila y segura que demostraba que sabía perfectamente el poder que tenía en esta negociación. No alzó la voz ni utilizó un lenguaje agresivo. Simplemente expuso los hechos del caso con una autoridad serena que no dejaba lugar a dudas ni discusiones. Los términos eran claros e innegociables. Primero, Apex Software Solutions pagaría una tarifa de licencia de $90 millones por adelantado a Apex Loop Systems LLC. Segundo, Edward Langford recibiría una regalía del 10% sobre todas las futuras instalaciones de clientes que utilizaran la arquitectura principal. Tercero, Edward sería nombrado asesor técnico senior con poder de veto a nivel de junta directiva sobre todos los cambios futuros en la arquitectura del sistema. Finalmente, la empresa emitiría una retractación pública del aviso de rescisión, declarando que mi partida fue un error y reconociendo mi papel como arquitecto principal de la plataforma. Los abogados externos intentaron argumentar que $90 millones era una cantidad excesiva y que la regalía del 10% perjudicaría sus márgenes operativos. Ofrecieron un acuerdo de $50 millones, luego de $70 millones, con la esperanza de llegar a un compromiso. Jav simplemente golpeó la mesa con su bolígrafo y negó con la cabeza. Sacó una hoja de cálculo que detallaba los costos de reconstruir la plataforma.
Explicó que contratar a 50 ingenieros senior para reconstruir la arquitectura central desde cero llevaría al menos 3 años, durante los cuales todos sus clientes se irían y la empresa se enfrentaría a la bancarrota. Señaló que $90 millones era un descuento para garantizar su supervivencia. También explicó el poder de veto de la junta directiva, dejando claro que hardware tendría la aprobación final sobre todos los cambios en el código, las migraciones del sistema y las contrataciones clave de ingeniería. La empresa no tendría forma de eludir su autoridad técnica. Leyó el borrador de la declaración pública de retractación, que se publicaría en la página principal y se enviaría directamente a todos los clientes corporativos. En ella se indicaba que la junta directiva se disculpaba con hardware por el error administrativo y confirmaba que él era el único creador de la arquitectura de la plataforma. Roger examinó los documentos y luego me miró. Preguntó si había margen para negociar. Lo miré a los ojos y le dije que no. Le expliqué que había construido la empresa poco a poco, mientras ellos ignoraban mis advertencias y me trataban como si fuera prescindible. Dejé claro que estaban pagando por 20 años de tiempo prestado. Recordé las noches en vela en la oficina polvorienta, la pizza fría y las interminables horas escribiendo parches mientras otros se llevaban el mérito. Había empezado hacía 20 años como un joven desarrollador en una habitación estrecha. Y ahora era el dueño de la fundación. Roger suspiró y firmó el acuerdo. Al levantarse para irse, se dirigió a la puerta y me miró. Me dijo que lamentaba que hubiéramos llegado a esto, señalando que la junta se había dejado cegar por las promesas de Brandon sobre la reducción de costes. Le respondí que estaban pensando en los beneficios trimestrales y que simplemente habían olvidado que alguien tenía que escribir las ecuaciones que hacían posibles esos beneficios. A la mañana siguiente, volví al edificio de Apex. Los empleados en el pasillo se apartaron, observándome pasar con una mezcla de respeto y temor. El guardia de seguridad, que me conocía desde hacía una década, me dedicó una cálida sonrisa. Varios desarrolladores estaban reunidos en la sala de café y dejaron de hablar al verme pasar. Julia salió de la sala de DevOps con su taza y me saludó con un gesto respetuoso. Me contó que habían pasado toda la noche analizando mi código y que se habían dado cuenta de que no entendían ni una décima parte del esquema de la base de datos. Dijo que les alegraba tenerme de vuelta. Sonreí y le respondí que organizaría una sesión de capacitación el viernes para que pudiéramos repasar juntos las capas de enrutamiento. Me dirigí a la suite ejecutiva. Brandon Cole ya no estaba. Sus pertenencias personales estaban guardadas en una caja de cartón en el suelo. Pasé por delante de su oficina y entré en mi antiguo despacho. Los carteles motivacionales que había colgado en las paredes estaban siendo retirados por un equipo de limpieza. Me quedé allí un momento, mirando la foto torcida de los fundadores. Finalmente, la enderecé. Me senté en mi silla y apoyé la mano en el escritorio. El escritorio estaba limpio, y la taza de cerámica, algo inestable, seguía en la esquina. Me incliné y encendí la luz. Las luces del techo se encendieron, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Había vuelto, no como una empleada más a la que gestionar, sino como la dueña de la fundación. Habían intentado borrarme, pero al final, tuvieron que grabar mi nombre en la esencia misma de la empresa.